Bien, queridos hermanos, los cortes de luz no han impedido que nosotros prediquemos la palabra del Señor en esta tarde y noche. En esta tarde vamos a ver una enseñanza que la hemos cogido del Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Les pido a todos que nos vayamos a sus Biblias, los que tienen, y los que no, pues tenemos en la pantalla las Sagradas Escrituras. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Pongamos atención a esta enseñanza, que es un milagro, que se dieron muchas cosas ahí en esta, la pesca milagrosa, que ha titulado la Sociedad Bíblica. Le ha puesto ese título. Antes la Biblia no tenía títulos, pero la Sociedad Bíblica lo ha puesto para facilitar al lector de una manera que sea más entendible la Biblia. Es así como ahora es una bendición que nosotros podamos tabular las Sagradas Escrituras de tal manera. Dice en el capítulo 5, versículo 1 al 11. Pongan atención, queridos hermanos. Dice: aconteció que estando junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, y esto es interesante, y este es el versículo que nosotros hemos tomado este título de esta enseñanza, dice: viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entramos en oración. Padre Celestial, hemos leído una porción hermosa de tu palabra, Señor, como obras con los hombres, Señor. Padre Celestial, nos ponemos en tus preciosas manos, Señor. Y asimismo, al final de esta enseñanza, pon en nuestro corazón seguirte, Señor. Padre bondadoso, pongo en tus manos, Señor, a los que están viniendo, o quizás ya no pudieron por alguna razón, Señor. Bendícelos en sus
casas, en sus hogares, Padre, y a los que vinieron, Señor, dales esa doble unción, Padre, la que tú sabes dar a tus hijos, en tu bendita misericordia, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Padre, guíame en esta enseñanza, Señor. Ayúdame tú, Señor, sin ti nada soy, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, así sea, Señor. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos titulado esta enseñanza a partir del versículo 8 que acabamos de leer, apártate de mí. ¿Cuántos quisiéramos tener ese espíritu noble y sincero de decirle al Señor, apártate de mí, que soy un pecador? Muchas veces no nos damos cuenta de lo que somos, o no queremos ver lo que hay en nuestro interior. Quizás por nuestra justicia propia, o por muchos factores que pueden cegarnos de esta vívida luz que le llegó a Simón Pedro en aquel momento. Entonces, queridos hermanos, en estos 11 versículos hemos visto una extraña orden, una extraña petición, vemos un corazón dividido, la necesidad de un quebranto, la actitud del Señor, nos dimos cuenta de una rendición y por último, nuestra vileza no fue un tropiezo para que el Señor obrara en nuestras vidas. Es así que les invito, queridos hermanos, a que hagamos nos imaginemos en nuestra mente cómo estaba sucediendo esto, construyamos y editemos la escena que aquí se nos muestra en estos 11 versículos. Dice: aconteció estando Jesús junto al lago de Genesaret. Esta palabrita está muy extraña, no estamos muy familiarizados con Genesaret, pero también se conoce este lago de Genesaret como el mar de Galilea, o también llamado a veces el mar de Tiberias, ¿no? Y entonces vemos que el Señor habla la palabra de Dios en una barca escogida y su dueño era Simón. Ahí nos podemos darnos cuenta los extraños procedimientos del Señor, que a Él no le importaba pararse donde quiera o sentarse, y así debe ser ese ejemplo para los que predicamos la palabra de Dios. No necesitamos púlpitos, sino un lugar donde nos puedan escuchar la palabra, el Evangelio, la palabra de Dios revelada a los hombres, queridos hermanos. Y dice que la enseñanza, habló palabra de Dios, no manifiesta en las Sagradas Escrituras qué clase de palabra de Dios, pero nosotros podemos entender que Él habló palabras que salían de su corazón, las palabras que están tipificadas en el Nuevo Testamento. Y dice a Simón, dice una extraña orden. Ahí vemos esta primera parte, la extraña orden. Dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Mire cómo le dice al Señor, después de haber predicado, el Señor Jesús en lo natural era un hijo de carpintero, seguramente fue un niño aprendiendo su oficio, pero él nada sabía de pesca, no era su especialidad. En cambio, estos hombres, Juan, Jacobo y Pedro, eran pescadores de experiencia. Pero ese día ellos habían fracasado. ¿Sabe Dios, la voluntad de Dios, su extraña obra, no permitió que ellos pescaran
nada en absoluto. No habían pescado nada en toda la noche, queridos hermanos. Por eso, ante este mandato, el Señor, Simón no responde con un sí lleno de fe, no parte con una obediencia inmediata, sí Señor, aquí voy. Es probable que él haya pensado, ¿cómo se puede ocurrir a estas cosas al Maestro? Yo soy un experto pecador, eso pudo haber pensado. Yo sé que hoy no habrá pesca. A lo mejor es pescar por la noche y no en el día. Esas multitudes y la enseñanza en voz alta tal vez asustaron a los peces. Él podía poner un poco de pretextos, o podía decir, ya lavamos las redes. Sin embargo, a pesar de los argumentos que pudo haber tenido, finalmente obedece declarando esto. Dice, en tu palabra echaré la red. Eso quiere decir, queridos hermanos, que la palabra de Dios tiene poder, queridos hermanos. Ellos estaban siendo escogidos como discípulos, no tenían el conocimiento ni habían caminado recién. Ellos iban a ser encuartelados, podríamos decir. Pero dijo, en tu palabra echaré la red. Y esta fue la gran declaración de fe de Pedro y la confianza en la palabra de Jesús, queridos hermanos, y a la cual les invito nosotros que ya tenemos un caminar en el Evangelio, de apegarnos a esa palabra y afianzarnos a la palabra de nuestro Señor Jesús. El pueblo de Dios, a través de todas las edades, ha vivido y ha ido hacia adelante en confianza con la palabra del Señor Jesús. Y desde épocas memoriales a nosotros también nos es dado seguir ese ejemplo de los primeros cristianos, de los cristianos primitivos, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque en tu palabra se hizo la luz. En tu palabra el sol, la luna, las estrellas y los planetas se crearon. En tu palabra la vida vino a esta tierra. En tu palabra la creación se mantiene unida y se sostiene. En tu palabra los imperios se levantan y caen. La historia despliega su gran plan, queridos hermanos. Note usted también en estos versículos que Pedro se refiere al Señor como maestro, solo como maestro, querido hermano. Bueno, como ya hemos leído este pasaje, el milagro se produjo y en esa cantidad de peces, redes casi se rompían. Usted puede imaginarse que se llenaron las dos barcas. Indiscutiblemente, queridos hermanos, ahí sucedió un milagro y 3 personas eran los testigos de este formidable milagro, queridos hermanos. Era tan sobrenatural, queridos hermanos, porque esas barcas se hundían, hermanos. ¡Qué cantidad! Estaban absolutamente de todas las posibilidades naturales de haber encontrado tanta bendición, queridos hermanos. Pero desde ahí la escena tiene un completo cambio de giro, queridos hermanos. Noten que el resto del relato no se habla más de esta pesca, queridos hermanos. Las redes, ni las barcas, ni de los peces, y el milagro pasa a segundo plano. Entonces ocurre algo en el corazón de los protagonistas, de los personajes que estaban allí. Y a eso es a lo que se refiere esta enseñanza, queridos hermanos, que hemos titulado Apártate de mí, a la que hemos titulado nosotros
apártate de mí. Dice, todos se llenaron de temor en el siguiente versículo. Se llenaron de temor. Enseguida Simón viene a postrarse de rodillas ante el Señor. Eso es muy interesante, queridos hermanos. Simón deja la barca y la pesca, viene a Jesús, se arrodilla delante de él y hace una extraña petición. Mire, ahora ya entramos en la segunda parte que les había dicho, una extraña petición. En ese momento había allí sobradas razones para celebrar, decir, hemos pescado cantidad de peces, la ganancia va a ser exuberante. Tenían todas las cosas para celebrar ese trabajo que el Señor había hecho en ese milagro y los había regalado por su gracia y misericordia, como es su carácter, todos lo sabemos, queridos hermanos. Pero no fue así. Pero esta vez, en vez de alegrarse por las ganancias que acarrearía aquella pesca tan espectacular, se produce algo en el corazón de ese hombre. Y a eso es a lo que voy a hablarles. De rodillas ante el Señor pronuncia unas palabras que sorprenden. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, querido hermano. ¿Cuántos hombres, queridos hermanos, no tenemos esa fuerza de carácter para presentarnos así delante de nuestro Dios? Este es un lenguaje extraño, porque si en realidad deseaba de tal manera este varón alejarse, él podía haberlo hecho, porque no se apartó simplemente del Señor. Aquí no hay una contradicción, las palabras no concuerdan con esa actitud. Las palabras dicen, Señor, apártate de mí, no soy digno de ti. Entonces, si Él hizo el milagro, tú no eres tan solo el Maestro. Eso es lo que puso en su mente. Estas cosas lindas acerca del reino de Dios son tan maravillosas, queridos hermanos, que tenemos que ponerlas dentro de nuestro corazón. Si tú hiciste, Dios, este milagro, entonces tú no eres solo un maestro que enseña cosas lindas de su reino de Dios. Tú eres Señor de los peces del mar y has mostrado tu señorío sobre ellos. Tú señoreas sobre la naturaleza. Tú tienes el poder para hacer lo imposible. Tú eres una persona especial y más encima yo entro en contradicciones contigo, pensó. Tú me estabas diciendo una cosa y yo, ¿quién soy para argumentar contigo? Después de ver ese milagro, se contempló a sí mismo bajo una luz y sintió ser miserable, queridos hermanos, porque en tanta magnitud, en tanta generosidad de Dios, cuando él no tenía nada que darle al Señor, recibió cantidad de peces y llenaron 2 barcas que tuvieron que venir, como leímos en los versículos anteriores. Él pensó en su corazón, queridos hermanos, ¿quién soy yo para contradecirte? Si Él tiene una voluntad, ¿quién soy yo para tener otra voluntad? Si Él tiene un deseo, ¿por qué yo insisto en el mío? ¿Cuán indigno soy yo de ti, Señor? Apártate de mí, Señor. Eso es lo que le dijo Simón Pedro. Tú eres santo, yo soy un pecador. Eso es lo que le dijo al Señor. Y esto, queridos hermanos, es la revelación de Dios en los hombres, cuando Él obra
sobre nosotros. Nosotros ahora no tenemos cantidad de peces, pero si solo el hecho de darnos cuenta que respiramos el aire creado por nuestro Dios, cuánta felicidad debemos tener cada mañana, queridos hermanos, de ver a nuestra madre, de ver a nuestros hermanos, de ver a nuestros hijos, de ver a nuestras esposas y darle gracias al Señor y decirle: apártate de mí, no soy digno de ti. Dios, vemos aquí también un corazón dividido. Recordemos que esta no es la primera vez que Pedro se encontraba con el Señor. Su hermano Andrés ya había hallado al Mesías. Veamos en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 41 al 42. El hermano de Andrés ya se había hallado al Señor Jesús. Esto halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. El 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y se había encargado de conducirlo a él. Después de aquel primer encuentro con Jesús, Pedro continuó en el suyo, ocupado de ese oficio. Su corazón todavía estaba dividido. En eso se parece mucho a nosotros, que habiendo conocido al Señor, todavía tenemos en el corazón el otro lado, al Señor, y aún no es suficientemente atractivo como para darlo todo por Él. Es cierto que lo queremos, lo amamos, lo valoramos, pero aún está el Señor allá y lo nuestro acá, queridos hermanos. Esto vemos aquí, un corazón dividido todavía. Así estuvo Pedro, como en una alabanza: si es verdad, es el Mesías, lo dijo mi hermano Andrés. Y él me miró y me dijo que yo sería cambiado de Simón a Cefas, transformado en una piedra, queridos hermanos. El Señor, cuando ya nos ha escogido, Él tiene ciertas bendiciones que serán reveladas a su debido tiempo a cada uno de nosotros, queridos hermanos. O sea, Él tiene un propósito conmigo, pero mi trabajo y todo lo que yo soy, todo mi mundo, así es el corazón ambivalente de los hombres, queridos hermanos. Sentimientos contrapuestos, quiere decir, del hombre. Así queda de manifiesto su realidad. No era uno que estaba siguiendo fielmente al Señor, su corazón estaba dividido. Pero el Señor permitía esa situación. Fíjese que el Señor no le exhorta con violencia, no le dice: Pedro, eres tibio, serás vomitado, no lo dice así. O debes dejarlo todo por mí. Simplemente le muestra quién es Él. Se le revela de una forma indirecta. El Señor no es abusivo para cogernos y hacerle adorar a la fuerza. Él, con su amor, como lo es, siendo amigo de nosotros, nos lleva por sus caminos fantásticos, que no tiene abrojos ni espinos, queridos hermanos. No trata de quitarle lo que tiene, más bien le muestra algo mejor, le muestra a Él mismo para que tenga alguna idea acerca de frente de quién está, querido hermano. Estaba haciendo un milagro maravilloso de darle peces. Pedro le dijo: apártate de mí. Pero si realmente hubiese querido eso, no habría venido a los pies de Jesús, sino que Él estaba en un quebranto genuino. En realidad su corazón está diciendo otra cosa. No
No merezco estar contigo, Señor, pero quiero estar. No soy digno de ti, pero si me lo permites, yo quiero estar contigo. Y ese es el sentir que cada uno de nosotros debemos tener cuando vemos la superioridad de nuestro Señor Jesús, su amor. Señor, yo no merezco, soy hombre pecador comparado contigo. ¿Qué distancia tan grande hay entre tú y yo, Señor? Tú eres tan alto, eres tan especial, tenemos que pensar en nuestro corazón y discernir, queridos hermanos. Estoy empezando a conocerte, pero eres mucho más de lo que yo me hubiera podido imaginar. Abrir nuestra mente al conocimiento infinito de Dios, a su amor, a su benignidad, longanimidad. Entonces, considerándose a sí mismo sus faltas, su miseria moral, su indignidad, sus tinieblas, en fin, todo lo suyo, ve el contraste inmenso, el abismo que los separaba del Señor, y entonces exclama: no soy digno de ti. Si nosotros nos damos cuenta de ese abismo, de todo lo que nos aleja del Señor, ¿qué es lo que nos aleja del Señor, queridos hermanos? No me responda, es el pecado nada más. Pero en vez de huir de ti, le dijo Simón Pedro: vengo a ti. Entonces ahora nos damos cuenta, queridos hermanos, en estos versículos del capítulo 5 de Lucas, del 1 al 11, vemos la necesidad del quebranto, queridos hermanos. Qué precioso es todo esto, hermanos. Creo que si algún creyente no ha pasado por una experiencia de quebranto como esta, tarde o temprano le ocurrirá. ¿Por qué? Porque usted está siendo perenne cuando viene a la iglesia de Cristo. Usted está buscando la bendición de Dios. Usted está buscando la luz del conocimiento que viene del cielo. Usted está viniendo incluso en contra de su carne, incluso en contra de sus familiares, incluso en contra de todo lo que se pueda oponer, que usted lo puede ver, querido hermano. Si le ha pasado una vez, lo más probable es que pasará una y otra vez a lo largo de su carrera, porque esto del cristianismo es una carrera, queridos hermanos, que tenemos que llegar hasta el final. Cada vez que su carne se comience a levantar, que el yo se comience a engrandecer, será una bendición que por medio u otro el Señor nos conduzca a sus pies, queridos hermanos, para mostrarnos que sin Él no somos nada y que sin Él algo Él nos ocupa, es su infinita misericordia, queridos hermanos. Él nos envuelve en su infinita misericordia. Tenemos muchas cosas que encontrar en su bendita misericordia, cosas que ni siquiera nuestra mente finita puede darse cuenta. Así suele ser de contradictoria la vida del creyente. A veces el Señor permite ocasiones en que demos cuenta de quiénes somos realmente. Él quiere que nosotros confesemos nuestra bancarrota espiritual. Ocasiones en que tenemos un encuentro, por un lado, con la gloria del Señor y por otro lado, con nuestra propia miseria. Incluso Pablo, quien tenemos un alto concepto, en un momento de su vida cristiana llegó a exclamar, mire lo que dice en Romanos 7:24. Mire lo que el hermano Pablo le
estimamos como un hombre de Dios al extremo, que él pudo decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos damos cuenta de nuestra bancarrota espiritual, queridos hermanos, a lo sumo. Hermanos, si nosotros nunca hemos tenido un quebranto que nos permita ver que realmente somos hijos de Adán, hombres que arrastramos un cuerpo carnal, que tenemos una mente que nos traiciona, queridos hermanos, porque tenemos que declarar, tenemos que saber las trampas del enemigo, las artimañas, las estrategias, ¿para qué? Para poder combatirle al enemigo. No podemos ignorar la maquinaria del enemigo, porque él nos hará pedazos. Que tenemos toda actividad mundana en nosotros, con afanes, carreras, deseos, ambiciones, tensiones y sueños que no siempre concuerdan con la voluntad del Señor. Entonces llegará un día en que tendremos un encuentro con nuestra propia necedad e indignidad, queridos hermanos. Entonces pensaremos: ¿habrá que seguir o habrá que quedarse? Algunos no hacen problema, simplemente dan media vuelta y se van. Pero no fue así con Pedro, queridos hermanos. Él no estuvo entre aquellos que volvieron la espalda al Señor. Él dijo: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Y aunque me dé cuenta de que hay miseria en mí y que soy indigno de ti, a pesar de todo, tú tienes palabra de vida. Yo me quedo contigo. Esta conmoción de Pedro podía interpretarse en tantas maneras, queridos hermanos. Por ejemplo, es como si dijese: no, yo no voy a ser capaz de perseverar. Lo más probable es que yo vaya a fallar. Tal vez te equivocaste de hombre. Yo no voy a ser capaz de serte fiel. No se recomendó a sí mismo, que temeroso e intranquilo estaba en aquel momento. Entonces vemos la actitud del Señor. Él estaba inclinado de rodillas ante el Señor. Ahora imaginemos cómo el Señor lo veía a este varón ahí, pidiendo misericordia, pidiendo que se aparte de él, porque él era pecador, en ese quebranto supremo, ese quebranto genuino que todo cristiano debemos tener. Miremos al Señor ahora. Pedro estaba postrado de rodillas ante él. Podemos imaginar ahora cómo la mirada del Señor era. Con toda certeza no lo miró con desprecio, sino que lo miró con amor, con misericordia. Lo mira y lo ama, querido hermano. Así nos mira el Señor, así nos recoge, así nos adopta, queridos hermanos. No lo mire en base a lo que es en sí mismo, sino en base a lo que Él puede hacer con un hombre, a lo que Él puede cambiarte a ti como hombre, que viene ante Él con un corazón quebrantado, que es el único requisito para que el Señor cambie tu naturaleza adámica, querido hermano. ¿Qué tiene el Señor ante sí? Un hombre con un corazón quebrantado. Ve a un apóstol en potencia, a un siervo suyo, queridos hermanos. Está viendo a un pescador de hombres, una piedra viva de su casa, querido hermano. Una columna que sostendrá su testimonio con poder de Dios ante los hombres más encumbrados, querido hermano. Este Pedro de rodillas ante Jesús no es visto
queridos hermanos, no tenemos en confianza en uno mismo, pero ahí está el Señor, nos ve con unas actitudes poderosas, porque Él es el que nos va a transformar. Entonces, no sabes cuántas cosas tendrá que vivir conmigo. Aún no conoce mi vida porque recién estaban encuartelando a sus 12 discípulos del Señor. Estaba buscando, escogiendo de uno en uno. Aún no conocían el poder del Señor. Aún no conoce mi vida ni mi poder, podría decir. Ya conocerá mi resurrección y cuánto yo puedo hacer con Él. Todo este pensamiento se resume en una sola frase, queridos hermanos. Y ahí lo dice en el versículo 5:10. No temas. ¿Se da cuenta, querido hermano? Un temor espantoso se había apoderado de todos los que presenciaron el milagro. Tan inquietos y admirados estaban que se olvidaron del milagro. Toda la atención se vuelve ahora al autor del milagro. Y Lucas escribe: pero Jesús le dijo, no temas. Aquí aparece la tranquilidad del Señor, su reposo ante una escena dramática para el resto de los hombres. Pero para Él es tan natural, para Él es tan sublime recibir un corazón constricto y humillado, un arrepentimiento genuino. No temas, desde ahora serás pecador de hombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos no quisieran ser pescadores de hombre, dejarse llevar del Espíritu Santo de Dios? En esa la palabra serena de aquel que tiene todo bajo control. Esas fueron las palabras de nuestro amo y Señor, al Dios que servimos. Entonces hubo una rendición, queridos hermanos. Hasta ese momento Pedro había sido un seguidor a medias. Fue a Cristo porque otro lo llevó. Seguramente le pareció atractivo el Señor, simpatizó con Él, no le negó su barca para predicar a las multitudes. Posiblemente hasta se alegró con su palabra del Maestro. Hasta ese momento le seguía externamente, queridos hermanos, por sus enseñanzas o tal vez o por lo que él hizo el milagro a su suegra, sanando a su suegra. Pero desde ese momento comenzó a seguirlo interiormente, porque su alma ya le perteneció al Señor, porque cuando usted está en un quebranto, con un corazón humillado, tendido delante de los pies, Él lo hace suyo, como lo hizo a Pedro, y empezó a seguirle interiormente. Que así sea con todos nosotros, queridos hermanos, iglesia, pueblo de Cristo. Que no lo sigamos solo por los milagros. Gloria al Señor por sus milagros, sí. Deseamos que abunden, ¿cómo no? Pero aún así todavía estaríamos en el plano de las cosas externas. El Señor nos bendice, Él nos sana, nos provee todo cuanto tenemos. Gracias por la comida, el vestuario, la casa, el auto y por todas sus bendiciones, queridos hermanos. Gracias por todos sus dones materiales. Pero qué pobres seríamos si tan solo le seguiríamos por estas cosas, ¿verdad? Qué indigno sería, queridos hermanos. Nuestro bendito Señor es digno de todo honor, es digno de ocupar el primer lugar en nuestras vidas y de que nos rindamos a Él de todo corazón, solo por lo que Él es nuestro amo y Señor y creador de
crisis similar a esta de Pedro, sin duda llegará a tenerlo. Todo es en el tiempo de Dios. Espere, no descanse, búsquelo, pídalo al Señor, que le dé ese quebranto. El Señor usará cualquier circunstancia, utilizará a un hermano para mostrarle su verdadera condición. En ese momento Él nos muestra que no somos buenos en nosotros mismos, que sin el Señor somos los más viles, miserables, despreciables, pecadores, hasta que lleguemos a exclamar en sí mismo: nada soy. Hay de aquellos que se ofrecen diciendo: yo quiero, yo me ofrezco, yo puedo ocupar ese puesto en la iglesia, es más, yo debo estar ahí, llenos de orgullo. Hay de aquellos que tienen un altísimo concepto de sí mismo, son tan dignos de sí mismos, pero cómo sufren cuando no se les considera. Líbranos, Señor. Él es el Señor y nosotros solo somos sus siervos, queridos hermanos. Tenemos que tenerlo claro, sus servidores. Si Él en su misericordia nos tome en cuenta para su servicio, así sea, para su gloria, queridos hermanos. Si Él quiere tomar esto vil para utilizarlo, que lo haga. Gloria a Dios, porque lo tomó, porque hoy somos sus hijos y sus siervos. Ahora, como último punto, querido hermano, nuestra indignidad, o sea, nuestra vileza e infamia, no fue un tropiezo para que el Señor bendiga nuestras vidas. Aún así, Él nos dijo: yo tengo un propósito contigo. Él nos mira considerando el potencial que hay, es decir, en las posibilidades tremendas que hay y que aún no se han desarrollado, queridos hermanos. En cada creyente hay un gran potencial, porque tiene nada menos que la vida de Cristo adentro. Y cuando tenemos la vida de Cristo adentro, hay un potencial infinito, como lo es nuestro Dios, es infinito. Y entonces todas las cosas podrán ser realidad en la vida del cristiano creyente. ¿Qué cosas puede llegar a ser el Señor contigo y conmigo? Hágase usted esa pregunta y contéstese usted mismo. Esa vida poderosa que Dios implantó en nuestros corazones seguirá trabajando y seguirá haciendo la separación entre lo que es del Señor y lo que es nuestro, haciéndonos conscientes, se llama, queridos hermanos, conscientes de nuestra vida cristiana y conscientes de nuestra vida mundana. Entonces debe haber un equilibrio, como lo dice el hermano Pablo, queridos hermanos, de nuestra indignidad personal, para que nunca nos envanezcamos por un lado y por otro, para que estemos muy conscientes también de la vida de resurrección que nos lleva de gloria en gloria en su misma imagen, o sea, la imagen de Cristo. Muchas veces creemos de rodillas ante Él, quebrantados, conscientes de una debilidad e indignidad terribles. Señor, parece que hasta aquí no más llego. Sujétame, que ya fracaso. A Pedro mismo le esperaban grandes fracasos en su caminar y en su servicio, pero el Señor jamás se inquietó por ello. Cuando le negó, Jesús lo supo de antemano y luego de la resurrección lo mandó a llamar
en forma especial. La incapacidad del hombre, queridos hermanos, no fue un obstáculo para las capacidades de Dios. Las debilidades del hombre no fueron un tropiezo para el poder de aquel que pudo tomar un vaso de barro débil y frágil y lo convirtió en piedra viva, preciosa para él, queridos hermanos. Que esta palabra, queridos hermanos, yo les pido, sirva como un parte de exhortación para nosotros y por otra parte de gran aliento para cuantos ante la conciencia de su debilidad, indignidad, se han visto tentados a retroceder en su comunión con el servicio al Señor. Alabemos al Señor porque Él nos tomó en cuenta a pesar de nosotros mismos para tenernos en casa y en su reino. En la casa del Señor, la iglesia de Cristo. Gloria sea a su santo nombre. Nuestros fracasos y debilidades no fueron un tropiezo para quienes se propuso formar el carácter precioso de su santo Hijo. En cada uno de nosotros siempre habrá una esperanza porque Dios nos escogió. Inclinémonos ante el mismo Señor que estuvo allí en esa playa del mar de Galilea. Hoy está en el trono a la diestra de nuestro Dios y Padre. Su amor y su benevolencia no han cambiado, querido hermano. Es el mismo Cristo glorioso y amoroso y restaurador. Pronto llegará el día en que estemos en su misma presencia. No debemos perder esa esperanza, contemplando su gloria eterna, queridos hermanos. Bendito sea su santo nombre. Recuerde, hermano, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Amantísimo Señor y Padre, Dios verdadero, santo eres, Señor. Cuánta maravilla hay en tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprenderla y a sustentar dentro de nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a vivificarla, Señor, y ser hacedores de tu palabra, Padre. Bendice a tu pueblo, la iglesia de Cristo, mi Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén.